Hablamos mucho de la energía nuclear. Tengo este libro aquí, Los héroes de Vandellós. Lo ha escrito Julio Pérez Sanz y edita Círculo Rojo. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo estás? Aquí relatas un suceso ocurrido el 1 de octubre de 1989, hace 38 años. La central de Vandellós 1 estaba ardiendo por dentro. Fueron más de 100 trabajadores. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues de pronto se produjo un incendio en la turbina número 2 y produjo un humo negro muy denso que se vio desde el poblado donde vivían los trabajadores. Entonces, ante ese humo, más de 100 trabajadores acudieron a la central para ponerse al servicio de sus jefes. Y así ocurrió. ¿Se pudo solucionar? Se jugaron la vida los trabajadores, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues ellos llegaron a la central y el humo era tan denso que no podían actuar en las zonas donde los jefes les mandaban. Tenían que usar equipos autónomos de aire para poder respirar. Total que unos trabajaron en esos ambientes, otros con el agua hasta la cintura y otros en ambientes en que los equipos estaban a 5.500 voltios, podían electrocutarse. Y todos conocían el riesgo que estaban corriendo. Usted da gracias al comité de empresa, gracias a los trabajadores, a los bomberos, guardas de seguridad, incluso las señoras de la limpieza. ¿Cómo se coordinaron todos en una situación de este tipo? No hubo ninguna coordinación, fue todo un caos tremendo. Y en ese caos, cada uno procuró hacer lo que mejor podía, estando al servicio de los jefes. Y así, entre todos, según cuentan ellos mismos, consiguieron resolver el problema que tenían, que era muy grave. ¿Qué dimensiones tenía el problema? Dice que es muy grande. ¿Podía haber sido parecido, yo que sé, al de Fukushima o incluso llegar a lo de Chernobyl, o es demasiado eso? Bueno, nunca lo vamos a saber porque se resolvió sin daños al exterior de la central ni a los propios trabajadores. Pero el desarrollo del incendio hizo que se rompiera una tubería muy grande que introducía agua de mar y esa tubería llenó la parte baja del reactor e inundó todos los equipos de seguridad. Entonces se quedó el reactor prácticamente sin refrigeración, con unas máquinas que se llaman turbosoplantes que funcionaron intermitentemente. Entonces, si esas máquinas hubieran fallado, que pensaban los trabajadores que podrían fallar, se hubiera quedado el reactor sin refrigeración y eso es lo peor que puede pasar en una central nuclear. Algo parecido decían que era en Fukushima. El agua hizo que no se pudiera, se cortó la luz, no se podía refrigerar y ahí tuvieron que echar mucha agua al mar. En este caso hubiera sido parecido, entonces. En ese sentido de que el agua inutilizó los servicios de emergencia en Fukushima por el tsunami y aquí por la tubería que rompió y echó tal cantidad de agua en la parte baja del reactor que a los trabajadores que bajaron les llegaba por el pecho el agua. Usted entró en el Consejo de Seguridad Nuclear 4 años antes del accidente y dice que hasta el año 19, 30 años más tarde, no fueron conscientes de todo ello. ¿Por qué se silenció tanto, incluso internamente? Pues había siempre y sigue habiendo la política del sector de decir que no pasa nada, que nunca pasa nada. Entonces, pues cuando yo entré en el Consejo fue en el año 1985, es decir, cuatro años antes, y cuando ocurrió este incendio, pues fuimos conscientes de que se había producido un incendio, pero las noticias que tuvimos es que se había resuelto y que no había pasado nada. Y entonces eso quedó ahí dormido durante muchísimos años, hasta que a través del accidente de Fukushima, pues nos llamó tanto la atención a muchos técnicos del Consejo que constituimos una asociación de técnicos en seguridad nuclear y protección radiológica. Y, entre otras muchas cosas, lo que hizo esta asociación es estudiar
los grandes accidentes que se habían producido. Y estuvimos estudiando el accidente de las 3 millas en Pensilvania, después estudiamos el de Chernóbil y después estudiamos el de Fukushima. Y también estudiamos el de Vandellós 1, que fue el accidente más grave que se ha producido en España. Y al estudiarlo es cuando fuimos conscientes de la hazaña que habían hecho los trabajadores y no entendimos por qué nunca se les había reconocido, ni siquiera dado las gracias. Usted muestra 17 testimonios. ¿Qué recuerdan? ¿Cómo reviven con usted lo que ocurrió hace 30 y pico años? Pues algunos de ellos muy dramáticamente, porque ya con 77 años, pues todavía recuerdan la megafonía diciendo emergencia nuclear, recuerdan que tenían que usar los equipos de respiración autónomos y uno de ellos, que todavía está acudiendo al psicólogo, pues cayó, una vez que se le terminó el aire comprimido, cayó asfixiado en el suelo y gracias a un compañero que pasó por allí y se tropezó con él, le pudo arrastrar y sacar y llevar ya al servicio médico donde le reanimaron y le volvieron a recuperar. Pero quiero decir que la situación fue complicadísima para muchos de ellos que se jugaron la vida. Y fíjense ustedes, 30 y pico años después siguen sufriendo consecuencias psicológicas. ¿El Consejo de Seguridad Nuclear y la dirección de la central conocían las deficiencias? ¿Había deficiencias serias? Pues el comité de empresa había puesto de manifiesto algunas de las deficiencias muy serias. Por ejemplo, que el sistema contra incendios pues, no era adecuado. Y lo había comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear y lo había comunicado a Protección Civil. Y digo yo, que no tengo el documento, pero digo yo que lo comunicaría también a su propia empresa, a Ifrensa. Pues pasaron los años, en concreto pasaron 5 años y 5 meses y se produjo el incendio. Y demostró ese incendio que el sistema de protección no era adecuado. Vandellós 1 ahora ya no funciona. ¿Es por ese motivo o porque después de ese accidente se ha intentado conseguir que sean más seguras las centrales nucleares y se ha hecho un calendario de cierres de centrales? Bueno, hay las dos cosas. Primero, la dirección de esa central quería volverla a poner en marcha, pero tanto por los daños que había sufrido la central como por las exigencias que el Consejo de Seguridad Nuclear le requería para volver a operar, pues finalmente decidieron que no les compensaba económicamente renovarlo. Además, hay que mencionar que esta central ya estaba obsoleta totalmente y, de hecho, las centrales de referencia francesas, que eran iguales que la de Vandellós, al ocurrir el accidente cerraron todas ellas. Ocurrió como el Concorde, que cuando hubo el accidente del Concorde los quitaron todos. Es un tema muy distinto, pero al final es la reacción, es decir, voy a evitar más accidentes. Bien, ¿las centrales que quedan son seguras? Bueno, son de otra generación. Vandellós era de lo que se llama la primera generación de centrales españolas, que estaba la central de José Cabrera, la de Santa María de Garoña y Vandellós. Y las centrales que están ahora operando en España son de segunda y de tercera generación, es decir, son bastante más seguras que las de primera generación. Entonces, en ese sentido, si se cumplen las normativas y no se evitan para ahorrarse dineros en sistemas o en equipos que haya que sustituir, pues las centrales son suficientemente seguras. Pero con esa premisa, hay que mantener la seguridad a base de mantener todos los equipos cumpliendo con la normativa. ¿Económicamente es viable, por tanto, y por seguridad, mantenerlas unos cuantos años más? No sé, estamos hablando de 5 o 10 años. ¿Llegaría un momento en que estas centrales de segunda y tercera generación dejen ya de ser seguras? ¿Y cuándo sería eso? Bueno, pues esto requiere estudios muy profundos para ver qué equipos se tienen que renovar, se tienen que sustituir por otros nuevos y para saber si los equipos fundamentales, por ejemplo, la vasija del reactor y algunos otros,
pudieran aguantar sin problemas esos 10 años que se quieren ampliar. Pero esto es un tema que tiene que realizarse con estudios que tendrán que analizarlo los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y dar el ok a toda esa necesidad de cambios que se tienen que hacer. Don Julio, volviendo una vez más a Fukushima, usted en el libro pone que en el accidente de Fukushima hubo una incapacidad de los gestores de las centrales para controlar de forma segura. ¿Hay más incapacidad de más gestores en otras centrales o se ha mejorado también eso, la capacidad humana? Bueno, ya de Fukushima han pasado 14 años y quiero decir que se ha ido aprendiendo mucho de ese accidente porque fue muy, muy grave. Fue un accidente que, como he comentado antes, pues rompió los esquemas de los técnicos. En Occidente nadie pensaba que pudiera darse un accidente de esta categoría. Y resulta pues que se ha aprendido mucho, se han modificado muchos equipos y muchas centrales para resolver los problemas que allí se tuvieron. Que básicamente es que se quedaron varios reactores sin refrigeración y esos reactores pues se fundieron y emitieron muchísimos productos de fisión al medio ambiente. Dice usted en el libro que el Consejo de Seguridad Nuclear no hace caso del Congreso de los Diputados cuando les pidió que publiquen una memoria histórica de los grandes accidentes ocurridos en España. ¿Eso es porque aparte de Vandellós no ha habido grandes accidentes o porque se sigue silenciando a día de hoy los accidentes que ha habido? Pues esta es mi opinión personal, que efectivamente el Consejo de alguna manera se contagia del sector que no quiere que se hable de nada y sin embargo se están equivocando porque los organismos internacionales aconsejan que haya transparencia, que las cosas se hablen, se conozcan y de esa manera que el público pueda tener confianza en los gestores de las centrales. Pero efectivamente, como me mencionaba usted, pues resulta que en Fukushima estuvieron 10 años sin tomar ninguna decisión sobre una realidad que conocían, y es que la defensa que tenía la central no podría aguantar un tsunami de 14 metros. Y en el caso de Vandellós 1, pues ocurrió que durante 5 años y 5 meses ni el Consejo, ni IFRENSA, ni Protección Civil movieron ficha para resolver un problema que el comité de empresa estaba poniendo de manifiesto y que efectivamente fue así. Este es un libro muy importante para que leamos y conozcamos más realmente lo que está pasando. Es verdad que las centrales de ahora son seguras, pero hay que conocer nuestro pasado para mejorar el futuro. Es Los héroes silenciados de Vandellós, editado por Círculo Rojo. Julio Pérez Sanz, gracias por escribirlo y por contárnoslo. Muchas gracias a vosotros por difundirlo, porque es necesario darle las gracias a estos trabajadores que se jugaron la vida y no se les ha dado ni las gracias.